Hay un momento específico que Carl Jung, el gran Carl Jung, documentó a lo largo de décadas, estudiando esas relaciones dañinas que te dejan marcado para siempre, un momento que señala el fin absoluto del poder que un narcisista tiene sobre ti, un momento que, créeme, él teme más que a nada en el mundo. Es justo en ese instante en que se da cuenta de que te perdió para siempre. Hoy vas a entender a fondo lo que realmente pasa en la cabeza de un narcisista cuando al fin, se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Cuando te mira y ve a alguien a quien ya no puede alcanzar, alguien que se escapó de su control para no volver jamás. Y cuando entiendas esto, vas a comprender que la mayor victoria sobre un narcisista no es enfrentarlo, no es probar que estaba equivocado, no es obligarlo a admitir lo que te hizo. La mayor victoria es simplemente convertirte en alguien a quien ya no puede tocar. Jung pasó su vida entera estudiando lo que él llamaba la individuación, ese proceso maravilloso por el cual una persona se vuelve completa, integrada, dueña de sí misma, y descubrió algo fascinante sobre los narcisistas. Simplemente no pueden lidiar con personas individuadas. Mientras sigas necesitando su aprobación, mientras sigas reaccionando a sus provocaciones, mientras sigas tratando de demostrarle tu valor, el narcisista tiene poder, porque esas necesidades son los hilos que él usa para controlarte, como un titiritero. Pero cuando completas tu proceso de individuación, cuando te conviertes en alguien que ya no necesita nada de lo que él ofrece, esos hilos simplemente se desvanecen, y el narcisista se queda ahí, tratando de jalar hilos que ya no existen. ¡Qué ironía! Esto causa en él algo que Jung llamaba colapso narcisista, y eso es lo que te voy a revelar hoy con lujo de detalles. Déjame contarte un caso que el propio Jung documentó y que ilustra a la perfección este momento crucial. Una paciente de Jung, a quien llamaremos Elena, pasó 7 largos años en una relación con un narcisista, 7 años de manipulación, de gaslighting, haciéndola dudar de su propia cordura, 7 años sintiendo que nunca era lo suficientemente buena, 7 años intentando que la relación funcionara, mientras él la destruía, poco a poco, como una gotera que perfora la piedra. Cuando Elena finalmente decidió irse, el narcisista no lo creyó. Pensó que era otra amenaza vacía, como tantas otras que ella había hecho a lo largo de los años. Esperó pacientemente a que ella volviera pidiendo disculpas, como siempre sucedía, pero esta vez fue diferente. Elena no volvió, cortó todo contacto, empezó terapia, se reconectó con amigos que había perdido en el camino, comenzó a reconstruir la vida que él había destruido. En las primeras semanas, el narcisista intentó todas las tácticas que siempre le habían funcionado. Lloró, prometió cambiar, dijo que no podía vivir sin ella. Cuando eso no funcionó, se puso furioso, esparció mentiras sobre ella, intentó poner a sus amigos y familiares en su contra. ¡Qué bajo! Y Elena no reaccionó, simplemente continuó viviendo su vida. Jung siguió este caso muy de cerca y observó el momento exacto en que el narcisista se dio cuenta de que había perdido a Elena para siempre. Fue cuando la vio en público, meses después de la separación. Ella se veía diferente, más ligera, más confiada, riendo con sus amigos, completamente despreocupada por la presencia de él, como si no existiera. Y cuando sus miradas se cruzaron, Elena no desvió la mirada, no se puso nerviosa, no demostró ninguna emoción, simplemente lo miró como si fuera un extraño cualquiera y continuó su conversación, como si fuera invisible. En ese momento,
Jung observó que algo cambió en el narcisista. Su postura se desplomó. La expresión confiada desapareció. Se le veía visiblemente perturbado, porque él finalmente entendió. Elena se había convertido en alguien que ya no podía alcanzar. Ella había completado su individuación, y para él eso era peor que cualquier rechazo, que cualquier pelea, que cualquier confrontación. Era el fin definitivo del poder que él tenía sobre ella, el fin de su reinado. Esta historia ilustra algo fundamental. La victoria sobre el narcisista no viene del enfrentamiento, viene de la transformación. Cuando tú cambias, cuando tú creces, cuando te vuelves completa sin él, el poder de él simplemente se evapora. ¡Puf! Primero, necesitas entender cómo te ve el narcisista, no como persona. Él nunca te vio como persona. Él te ve como una extensión de sí mismo, un objeto que existe para proporcionarle lo que necesita: atención, validación, admiración, control. Es un vampiro emocional. Jung explicaba que los narcisistas tienen un sentido de sí mismos extremadamente frágil. No poseen una fuente interna de autoestima. Dependen completamente de lo que reciben de los demás para sentirse vivos, importantes, reales, como si fueran baterías que necesitan recargarse constantemente. Y tú eras una de sus fuentes principales. Cada vez que reaccionabas a él, estabas alimentando esa necesidad. Cada discusión, cada intento de explicarte, cada lágrima, cada momento de rabia, todo eso era combustible para su ego, oro puro. Pero aquí está lo que cambia todo. Cuando dejas de proporcionarle ese combustible, algo comienza a suceder dentro del narcisista. Al principio, no lo cree. Piensa que es temporal, que estás jugando, que pronto volverás a reaccionar como antes. Entonces, él intensifica, intenta nuevas tácticas, provoca más, hace cosas más extremas. Todo para arrancarte esa reacción que tanto necesita. Y cuando nada funciona, cuando se da cuenta de que realmente ya no puede alcanzarte, es ahí cuando sucede el momento que Jung documentó. El narcisista entra en pánico existencial. Déjame explicarte lo que esto significa. Para ti y para mí, nuestra identidad viene de adentro. Nosotros sabemos quiénes somos, independientemente de lo que los demás piensen, pero para el narcisista, su identidad viene de fuera. Él solo existe a través del reflejo que ve en los ojos de los demás. Es como un camaleón. Cuando dejas de reflejarlo, cuando te conviertes en un espejo que no muestra nada, él comienza a sentir que está desapareciendo, no metafóricamente. Él literalmente siente que está dejando de existir. Es una pesadilla viviente. Jung describió esto como la muerte del falso self. La persona, la máscara que el narcisista construyó, comienza a desmoronarse, porque no tiene a nadie que la sustente, y eso es aterrorizante para él, más que cualquier cosa que pudieras hacer o decir, más que 1000 gritos. Ahora voy a mostrarte los 5 signos de que el narcisista se ha dado cuenta de que te perdió para siempre. Cada uno de estos signos fue documentado por Jung y representa una fase diferente del colapso interno que él experimenta. Prepárate. Primer signo: intentos desesperados de reconexión. Después de un período de distanciamiento, el narcisista, de repente, aparece queriendo conversar. Puede parecer diferente, más humilde, más dispuesto a admitir sus errores. Puede incluso llorar, pedir disculpas, prometer cambios. Ojo, esto no es arrepentimiento genuino.
Jung advertía que los narcisistas no tienen la estructura psicológica para el arrepentimiento verdadero. Lo que él está haciendo es un último intento de restablecer la conexión que alimentaba su ego. Está sintiendo la abstinencia del suministro que tú le proporcionabas. Es como un adicto tratando de convencer a su dealer de que vuelva. Si permaneces inquebrantable durante esta fase, si no cedes a las promesas y a las lágrimas, el narcisista va a darse cuenta de que esta táctica ya no funciona más. Y ahí viene el segundo signo. Agárrate. Segundo signo. Ira desproporcionada. Cuando la manipulación emocional falla, el narcisista recurre a la agresividad. Puede atacarte verbalmente, puede intentar humillarte en público, puede esparcir mentiras sobre ti, puede hacer amenazas, puede. Jung llamaba a esto ira narcisista, y es diferente de la ira normal. Es una explosión causada por la herida en su ego. Tú, al volverte inalcanzable, heriste su narcisismo de una forma que él no consigue procesar. Es como si le hubieras dado un golpe bajo, un golpe donde más le duele. La ira es un intento de recuperar poder. Si él no consigue controlarte con amor falso, va a intentar controlarte con miedo. Así son. Pero aquí está lo que necesitas entender. Escucha bien. Esa ira, por más aterradora que parezca, es en realidad un signo de debilidad. Es su desesperación manifestándose. Es la prueba de que tú estás ganando. Ándale, si tú continúas inmovible, si tú no reaccionas a la ira con ira, si tú simplemente observas desde lejos, sin involucrarte, el narcisista va a percibir que esa táctica también falló. Y ahí viene el tercer signo. Prepárate. Tercer signo, intento de triangulación. Cuando él no consigue alcanzarte directamente, él intenta usar a otras personas. Puede ser amigos en común, familiares, compañeros de trabajo. Él va a intentar hacer que esas personas te confronten, que te critiquen, o simplemente que le traigan información sobre ti. Es como un chisme barato. Jung observó que los narcisistas frecuentemente usan a terceros como extensiones de sí mismos, como si fueran sus mulas. Si él no puede manipularte directamente, él intenta manipular a través de otros. ¡Qué bajo! Tú vas a percibir esto cuando personas que normalmente no te buscan, de repente aparecen queriendo saber cómo estás, haciendo preguntas específicas o trayendo mensajes de él. Aguas con eso. La forma de lidiar con esto es simple. Mantén tu privacidad, no des información, sé educada pero vaga. Y recuerda que esas personas están siendo usadas, muchas veces sin saberlo. Pobrecitas. Si la triangulación también falla, el narcisista va a entrar en la cuarta fase, la que menos te esperas. Cuarto signo. Período de silencio punitivo. Él desaparece completamente. Deja de buscarte. Deja de hablar de ti. Actúa como si tú no existieras, como si fueras un fantasma. Eso puede parecer alivio al inicio, y claro que lo es. Pero Jung alertaba, ojo aquí, ese silencio es estratégico. El narcisista está esperando que tú sientas falta de su atención, mismo que fuese atención negativa. Él está apostando que la ausencia de él te va a hacer ir tras él, para inflar su ego. Es una última tentativa de invertir la dinámica, de hacer que tú necesites de él. ¡Qué manipulador! Si tú no vas tras él, si tú usas ese período de silencio para reconstruir tu vida sin él, si tú genuinamente sigues adelante, el narcisista va a percibir que hasta el silencio punitivo falló. Se le acabó la sopa, y ahí viene el quinto signo. El signo definitivo de que él percibió que te perdió para siempre. Para siempre. Quinto signo. Búsqueda por nueva víctima. El narcisista necesita de suministro para sobrevivir psicológicamente.
como una planta necesita agua. Si tú no le provees más, él necesita encontrar otra fuente. Y la va a encontrar. Tenlo por seguro. Tú puedes descubrir que él está en una nueva relación que parece perfecta, que él está tratando a la nueva persona exactamente como te trató a ti al inicio, que él parece haberte superado completamente. ¡Qué cínico! Eso puede doler, puede parecer injusto, puede hacerte cuestionar si tú eras el problema. No caigas en esa trampa. Pero Jung era muy claro sobre esto. La nueva víctima no es mejor que tú, ni más bonita. Ella está apenas en el inicio del ciclo que tú ya completaste. Lo que él hizo contigo, él va a hacer con ella. El patrón se repite porque el problema no eras tú. El problema es la estructura psicológica de él. Es un enfermo. Cuando tú ves al narcisista con otra persona y no sientes más ira, ni celos, ni voluntad de alertar a la nueva víctima, ni satisfacción por ella estar cayendo en la misma trampa. Cuando tú simplemente observas con neutralidad y sigues tu vida, tú sabes que completó su proceso. Lo lograste, muchacha. Tú sabes que él te perdió para siempre. Y más importante, tú sabes que tú te encontraste para siempre. Esa es la verdadera victoria. Pero aquí viene algo que pocas personas entienden y que Jung documentó en detalles. Mucha atención. La pérdida definitiva no acontece de una vez. Ella acontece en capas. Y cada capa revela más sobre la fragilidad real del narcisista. Es como una cebolla. En la primera capa, él aún tiene esperanza. Él aún cree que puede recuperarte, que tú vas a ceder eventualmente. Esa es la fase de las tentativas de reconexión que yo mencioné. No te dejes engañar. En la segunda capa, la esperanza se transforma en ira. Él percibe que tú no estás cediendo y eso hiere su ego. Esa es la fase de la agresividad. Aguas con los golpes bajos. En la tercera capa, la ira se transforma en desesperación. Él comienza a percibir que tal vez te haya perdido de verdad. Esa es la fase de la triangulación y del silencio punitivo. Últimas tentativas antes de aceptar la realidad. El último cartucho. En la cuarta capa, el desesperación se transforma en aceptación superficial. Él busca una nueva víctima para llenar el vacío, pero esa aceptación no es real, es solo una máscara. Y en la quinta capa, la más profunda, existe algo que él nunca va a admitir para nadie, ni mismo para sí mismo. Es un secreto bien guardado. ¿Arrepentimiento? No. Narcisistas no sienten arrepentimiento de la forma que personas normales sienten. No tienen corazón. Lo que existe en la quinta capa es un agujero, un vacío que tú dejaste, una herida narcisista que nunca cicatriza completamente, una cicatriz en el alma. Jung observó que narcisistas cargan esas heridas por toda la vida. Cada persona que escapó del control de ellos se torna una marca permanente en el ego frágil de ellos, y esas marcas duelen, y cómo duelen. No de una forma que genera cambio o crecimiento. No, no, no. Duelen de una forma que alimenta aún más la necesidad de controlar a otras personas, de probar para sí mismo que él aún tiene poder. Pobrecito. Por eso él intenta volver años después. Por eso él hace hoovering con víctimas antiguas. Por eso él nunca te olvida completamente. Nunca. Tú te tornaste una herida que él carga. Y cada vez que él piensa en ti, cada vez que él te ve prosperando sin él, esa herida arde, le quema por dentro. Eso no es para hacerte sentir pena de él, para nada. Es para que tú entiendas el impacto real de tu victoria. Tú no apenas escapaste, tú dejaste una marca permanente en la psique de alguien que achaba que era intocable. Le diste una buena lección. Ahora déjame contarte lo que Jung descubrió sobre lo que acontece dentro del narcisista cuando él finalmente acepta la pérdida. Agárrate. Él no acepta de verdad.
Narcisistas no tienen la capacidad de procesar la pérdida de forma saludable. Es imposible para ellos. Lo que acontece es una serie de mecanismos de defensa que protegen el ego de él de enfrentar la realidad. Es un autoengaño. Primero, él reescribe la historia. En la versión de él nunca te quiso de verdad. Tú eras el problema. Tú eras loca, inestable, imposible de agradar. Él va a repetir esa versión para sí mismo y para los otros hasta creer en ella. Es su cuento favorito. Segundo, él va a disminuirte. Cualquier conquista tuya va a ser minimizada o atribuida a la suerte. Cualquier felicidad tuya va a ser interpretada como fingimiento. Él necesita creer que tú estás peor sin él, mismo que todas las evidencias muestren lo contrario. Vive en su propia burbuja. Tercero, él va a mantenerte como backup, aún años después, aún con otras víctimas. Él va a ocasionalmente intentar restablecer contacto, un mensaje de cumpleaños, un comentario casual en las redes sociales. No caigas en la trampa, una pregunta inocente, a través de amigos en común. Jung lo llamaba hoovering. Es el intento de succionarte de vuelta a su órbita. Él hace esto con todas sus fuentes de suministro anteriores. Es una prueba para ver si aún estás accesible, como si fueras un control remoto perdido en el sillón. La respuesta correcta es ninguna respuesta. Cualquier reacción, positiva o negativa, indica que él todavía tiene algún poder sobre ti. Es como darle un dulce, un M&M's. Pero déjame contarte algo que te dará aún más claridad sobre la mente del narcisista en este momento. Jung observó un fenómeno interesante en narcisistas que perdieron a sus víctimas permanentemente. Desarrollan lo que él llamaba narrativa de victimización invertida. ¿Qué significa esto? El narcisista, incapaz de admitir que fue él quien causó el fin de la relación a través de su comportamiento tóxico, reescribe la historia, de forma que él se convierte en la víctima. Él es el pobre Juanito. En la versión que él cuenta, para sí mismo y para los demás, tú eras la tóxica, tú eras la manipuladora, tú eras la persona imposible de complacer. Él hizo todo lo que podía, dio todo de sí, y tú lo abandonaste cruelmente, como si fuera un perrito callejero. Esta narrativa sirve a dos propósitos. Primero, protege su ego frágil de tener que enfrentar la verdad sobre su propio comportamiento. Segundo, genera simpatía de terceros, que oyen solo su versión, la versión distorsionada. Puedes descubrir que personas que creías que eran tus amigas, de repente están del lado de él, que la familia de él, que nunca te defendió durante la relación, ahora activamente te critica, que la nueva víctima de él ya fue entrenada para odiarte, antes incluso de conocerte, como si fueras la mismísima Malinche. Esto puede ser doloroso, puede parecer injusto, puede hacerte querer defenderte, contar tu versión, probar que tú tenías razón. Pero Jung advertía, no entres en ese juego. La necesidad de defenderte es otra cuerda que él puede jalar. Es como darle un micrófono en la plaza pública. Las personas que creen en la narrativa del narcisista sin cuestionar son personas que o no te conocen lo suficiente para saber la verdad, o eligieron creerle por conveniencia propia. Les conviene el chisme. Ninguno de esos grupos merece tu energía, ni tantita así. Las personas que realmente importan, las que te conocen de verdad, van a ver a través de las mentiras de él. Ellas no necesitan que te defiendas. Ellas ya saben quién eres. Y con el tiempo, la verdad siempre emerge. Los narcisistas son incapaces de mantener máscaras indefinidamente. Eventualmente, van a tratar a otras personas
de la misma forma que te trataron a ti. Y cuando eso suceda, las personas que dudaron de ti van a entender. La verdad saldrá a la luz como el sol. No necesitas esperar por esa validación. Tú ya sabes la verdad, y eso es suficiente. Acabas de recibir información que la mayoría de las víctimas de narcisistas nunca oye. Este conocimiento que Jung dejó como legado puede ser la diferencia entre años de sufrimiento y la libertad definitiva. Cada vez que compartimos esto, estamos enflaqueciendo el poder que los narcisistas tienen sobre sus víctimas. Estamos iluminando las tácticas que ellos prefieren mantener en la oscuridad. Estamos empoderando a personas a reconocer su propia victoria. Es como darles un escudo contra las balas. El super thanks allí abajo es más que apoyo. Es tú afirmando: me liberé y quiero que otros se liberen también. Ya no eres más la persona que él controlaba. Eres la persona que escapó. Eres como el Chapulín Colorado. Ahora voy a enseñarte cómo garantizar que esa victoria sea permanente. Porque el momento en que el narcisista se da cuenta de que te perdió, no es el fin de la historia. Es el comienzo de una nueva fase que exige atención. Primer paso: mantén el contacto cero o mínimo. Cada interacción con el narcisista, por menor que sea, es una oportunidad para él de intentar restablecer el control. Si puedes cortar el contacto completamente, hazlo. Si estás obligada a mantener contacto por causa de hijos o trabajo, mantén las interacciones en el mínimo absoluto y puramente prácticas. Sé como hielo. Jung observó que la cura solo acontece con distancia. La proximidad al narcisista mantiene las heridas abiertas. Es como echarle limón a la herida. Segundo paso: no monitorees su vida. Es tentador querer saber cómo está. Si él está sufriendo, si su nuevo relacionamiento está dando certo, si él finalmente recibió lo que merecía. Pero cada vez que buscas información sobre él, estás manteniendo una conexión psicológica, estás dedicando energía mental a alguien que no merece más ningún espacio en tu vida. Es como seguir regando una planta muerta. La indiferencia genuina es la mayor victoria, y ella solo viene cuando paras de importarte con lo que acontece con él, dejas de darle importancia. Tercer paso: reconstruye tu identidad. Durante el tiempo con el narcisista, partes de ti fueron suprimidas, disminuidas, olvidadas. Ahora es hora de recuperar esas partes. Es como encontrar un tesoro perdido. Jung llamaba a esto integración del self. Vuelves a ser quien eras antes de él, o mejor, te conviertes en quien siempre podrías haber sido si él no te hubiera atrapado. Recupera hobbies abandonados, reconecta con personas que te alejaste, descubre nuevos intereses, invierte en ti misma de formas que no eran permitidas antes. Es tu momento de brillar. Cuarto paso: procesa el trauma. La experiencia con un narcisista deja marcas. Puedes tener dificultad en confiar. Puedes tener reacciones exageradas a situaciones que recuerdan el abuso. Puedes tener pensamientos intrusivos sobre lo que aconteció. Jung enfatizaba que el trauma no procesado se repite. Si no trabajas las heridas, corres el riesgo de atraer otro narcisista en el futuro, porque las vulnerabilidades que el primero exploró aún estarán allí. Es como un imán. Considera terapia, considera grupos de apoyo, considera cualquier recurso que te ayude a integrar esa experiencia de forma saludable. Busca ayuda, no estás sola. Quinto paso: aprende a reconocer las señales. Pasaste por algo que la mayoría de las personas no entiende, pero esa experiencia te dio un superpoder. Ahora consigues ver a través de máscaras que otras personas no perciben. Tienes un sexto sentido. Usa ese conocimiento.
La próxima vez que alguien parezca perfecto de más, vas a saber desconfiar. La próxima vez que alguien intente aislarte o hacerte dudar de ti misma, vas a reconocer la táctica. Estarás alerta. Te hiciste más difícil de manipular, y eso es una victoria permanente. Eres más fuerte que nunca. Sexto paso, celebra tu libertad. Esto puede parecer obvio, pero muchas víctimas de narcisistas tienen dificultad en hacer esto. Ellas se sienten culpables por estar felices. Ellas se preguntan si merecen la paz que encontraron. Ellas tienen miedo de que la felicidad sea temporaria. Jung observó que víctimas de abuso frecuentemente internalizan el mensaje de que no merecen cosas buenas. Ese mensaje fue plantado por el narcisista a lo largo de años de manipulación y lleva tiempo para desarraigarlo. Es una batalla constante, pero tú mereces celebrar. Sobreviviste a algo que destruye muchas personas. Encontraste fuerza que ni sabías que tenías. Reconstruiste una vida a partir de escombros. Eso es extraordinario, y tú tienes todo el derecho de reconocer eso. Date una buena fiesta. Séptimo paso, ayuda a otros cuando estés lista. Un día, cuando tu cura esté más solidificada, puedes escoger usar tu experiencia para ayudar a otras personas que aún están presas. Esto puede ser simplemente compartir tu historia. Puede ser que reconozcas señales en relaciones de personas que conoces y gentilmente les adviertas. Puede ser que les recomiendes recursos que te ayudaron a ti. Carl Jung creía que el sufrimiento individual, cuando se transforma, puede convertirse en una fuente de curación colectiva. Tu experiencia te ha dado un conocimiento que puede salvar a otras personas de años de dolor. Imagínate, pero solo hazlo cuando estés genuinamente lista, cuando ayudar no reabra tus propias heridas, cuando puedas hablar sobre el pasado sin ser consumida por él. Como dice Chavela Vargas, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, pero para volver hay que haber sanado. Y sobre todo, ten presente que no hay obligación ninguna de hacer esto. Tu primera responsabilidad es siempre con tu propia sanación. Es como dice el dicho, no puedes dar lo que no tienes. Primero llénate tú, para luego poder compartir. Jung decía que el sufrimiento solo tiene valor si lleva a la transformación. Y tú te has transformado. Vaya que sí. Pasaste por el fuego y saliste más fuerte, como el ave fénix. Renaciste de tus cenizas. El narcisista que te controló un día percibió que te perdió, y esa pérdida es definitiva, porque ya no eres la persona que conoció. Evolucionaste, creciste, te convertiste en alguien que simplemente ya no puede alcanzar. Eres como una estrella que brilla con luz propia, inalcanzable. Y la mejor parte, él lo sabe. En algún lugar dentro de su mente distorsionada, sabe que tú venciste. Sabe que le diste una buena lección, una que jamás olvidará. Y no hay nada, absolutamente nada, que él pueda hacer para cambiar eso. Es su karma, su destino, y tendrá que vivir con ello. Ahora yo quiero saber de ti. ¿Ya viviste el momento en que te diste cuenta de que el narcisista finalmente entendió que te perdió? ¿Cuál de las 5 señales reconociste primero? Comparte tu experiencia aquí abajo. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. No sabes el impacto que puedes tener en la vida de otra persona, así que anímate. Y si aún estás en el proceso, si aún estás luchando para liberarte, ten presente que ese momento va a llegar. La victoria va a venir, y cuando venga, entenderás que cada día de lucha valió la pena, absolutamente todo, porque no existe sensación mejor que ser libre de alguien que intentó destruirte, y no existe venganza mayor que simplemente ser feliz sin él. Que vean que puedes volar sin sus alas.
Y recuerda, el momento en que el narcisista percibe que te perdió no es un evento único, es un proceso que continúa sucediendo. Cada vez que piensa en ti y percibe que ya no consigue afectarte, la herida arde de nuevo. Cada vez que te ve prosperando, el colapso narcisista se repite internamente. Es un ciclo interminable para él. No necesitas hacer nada para que esto suceda. Tú solo necesitas continuar viviendo tu vida, creciendo, curando, siendo feliz. Como dice la canción, vivir mi vida, la 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 la. Así de simple. Tu existencia libre es el recordatorio constante de su fracaso, y él va a cargar con eso para siempre. Es su cruz, y tendrá que cargarla solo. Mientras tanto, tú sigues adelante, ligera, fuerte, finalmente libre, como una mariposa que sale de su capullo, lista para volar. Y esa es la mayor victoria que existe, la libertad.